Hace unas semanas concluyeron los trabajos de la comisión que investiga la Guerra Sucia, hechos que ocurrieron entre 1965 y 1990. La Secretaría de Gobernación hizo entrega del informe final. Para conocer los detalles, me acompaña aquí en el estudio David Fernández, comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad. David, bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches, con mucho gusto. Entiendo que el trabajo es amplísimo, son muchos tomos, son una revisión exhaustiva que se hizo. En el poco tiempo que tenemos, ¿cuáles serían los principales hallazgos? Me parece que conviene decir aquí que hemos encontrado una responsabilidad muy importante del Estado como cuerpo general, no solo de organismos represivos, del Ejército, de las policías judiciales en su momento, de las fiscalías, etcétera, y también hemos encontrado un elenco muy importante de víctimas, es decir, el Estado contrainsurgente no solo fue contra los militantes de organizaciones político-militares de carácter socialista, como es generalmente sabido, también fue contra estudiantes, pero igualmente fue contra indígenas, contra campesinos, contra disidencias político-partidarias, contra disidencias genérico-sexuales, entonces contra periodistas. En realidad, lo que hemos encontrado es que el Estado posrevolucionario del PRI gobierno se constituyó en un Estado contrainsurgente que buscaba garantizar su propia seguridad política. La nota que acaban de dar aquí de las fiscalías y su corrupción no nos parece extraño. Las fiscalías, los organismos de procuración y administración de justicia se crearon no para ofrecer justicia a las personas, garantizar sus derechos, sus propiedades, sus libertades, sino para brindar seguridad política al Estado. Ese es probablemente el descubrimiento más importante que estamos ofreciendo y entonces se hace necesario desmantelar esas instituciones que no están creadas para hacer justicia, para garantizar derechos, sino más bien para proteger al Estado y a sus compinches, a sus aliados, a sus simpatizantes. Eso hay que desmontarlo. Por ahí van las enseñanzas. Cuando se habla de crímenes de Estado como los cometidos durante la Guerra Sucia, son muchos los responsables, pero buscamos siempre a uno o varios responsables. Entiendo que el informe incluye responsabilidad directa de los presidentes de ese entonces. ¿De qué otras autoridades habría responsabilidad? Bueno, sí, estamos hablando, por supuesto, de los presidentes, pero también de los secretarios principalmente de Defensa Nacional, pero también de los secretarios de Gobernación y parte del gabinete, por ejemplo, también de los gobernadores. Tenemos la responsabilidad, por ejemplo, en el río Tijuana, de un gobernador que decide echar a andar, soltar el agua con alrededor de 1,000 fallecidos, pues, en un crimen horrendo, pues, pero no son tantos los fallecidos, pero como quiera que sea, hay responsabilidad de distintas autoridades en distintos niveles, pero por supuesto también de los mandos del ejército en distinto nivel. Hay responsabilidad civil, hay responsabilidad militar, hay responsabilidad policíaca. Sí, miles de víctimas en este periodo de la Guerra Sucia. Y entiendo que ustedes tuvieron reuniones con sobrevivientes y con familiares de esas víctimas. ¿Qué buscan en cuanto a justicia? Es un hecho que conocer la verdad es parte de la justicia, pero a esta altura, en el 2024, ¿cómo podría garantizarse la justicia de todas esas familias? Esas familias y nosotros, las personas comisionadas junto con ellas, esperaríamos que esta investigación pueda ayudar, contribuir a que sean llevados ante la justicia algunos de estos perpetradores y que haya un reconocimiento por parte del Estado de que hubo una responsabilidad criminal estatal en estas graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, esperamos fundamentalmente dos cosas: que es reconocimiento público, que es una manera de hacer justicia, de reivindicar a las víctimas, de restituirlas en su dignidad y en su valor, darles la razón que siempre han tenido, y por otro lado llevar a los perpetradores, los más que se puedan, a la justicia. Se ofrecen, nosotros no tenemos posibilidad de fe pública o
mandato para poder procesar a nadie, pero sí ofrecemos elementos para ello. Y por último, menos importante hay que decirlo, pero también las familias están esperando algún tipo de retribución, reparación, compensación del daño que les porque ha sido trascendente el daño, no solo fue a las víctimas, sino a sus familias y descendientes. Durante la investigación encontraron obstáculos, ¿cuáles fueron y qué autoridades, digamos, obstruyeron el desarrollo de esta investigación? La mayoría de las autoridades colaboraron bien con nosotros, incluso el Ejército, pudimos entrar a sus archivos, que es algo inédito en América Latina. No sé si en el mundo, lo ignoro, pero en América Latina lo es. Estuvimos trabajando ahí durante varios meses, pero en cuanto empezamos a llegar a puntos nodales, a solicitar documentos particulares, entonces se nos cerraron las puertas y enfrentamos una oposición muy importante de parte del Ejército. Esto lo denunciamos en 2 informes que están colgados en la red, se pueden consultar, que fue la oposición más importante que tuvimos y más lamentable. También tengo que decir que nunca pudimos encontrar el archivo del Estado Mayor Presidencial y lo buscamos por muchos lugares. Si alguien sabe, nos puede ayudar. Para saber dónde está. Para saber dónde está ese archivo, y también presionamos para que el gobierno de los Estados Unidos desclasificara muchos archivos que existen sobre este periodo, sobre México, pero no tuvimos el respaldo de las autoridades federales que debían hacer esas gestiones frente al gobierno de Estados Unidos. Estas nos parecen los obstáculos más importantes, y sin embargo logramos una investigación y un fruto, un informe muy satisfactorio y que va mucho a la raíz de lo acontecido. Felicidades por el trabajo, David, y a todos los integrantes del mecanismo, y ojalá que se tome en cuenta para fincar responsabilidades, que se haga justicia para estas personas, y si hay estos obstáculos, que se abran, digamos, ¿no? Por Estamos supuesto. en la cuarta transformación. Pues sí, hay que transformar muchas instituciones, entre otras las Fuerzas Armadas y también los mecanismos de procuración y administración de justicia. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, vamos adelante. Y que ahí consulten los informes, están ahí colgados en las redes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a David Fernández.